tercer test flight de la Starship de SpaceX. ¿Qué ha pasado? Hoy analizo qué ha pasado en el tercer vuelo del cohete más potente jamás construido. 14 de marzo de 2024, SpaceX ha completado el tercer vuelo de prueba de su Starship. El vehículo de lanzamiento de 120 metros de altura ha despegado por tercera vez después de los dos primeros intentos el año pasado. Pero antes de ver qué ha pasado en este vuelo, pongámonos en situación y veamos qué pasó en los dos vuelos anteriores. En el vuelo 1, el cohete se desvió de su rumbo y el equipo de la misión se vio obligado a detonarlo 4 minutos después del despegue. En la segunda misión, el booster logró separarse 2 minutos y 40 segundos después de su lanzamiento, y la segunda etapa se perdió después de un corte de comunicación. Después del segundo lanzamiento, la FAA exigió a SpaceX que tomara medidas correctivas antes de recibir una licencia para este IFT-3. Entonces SpaceX dijo que este tercer vuelo se basaría en todo lo aprendido en las demás misiones, especialmente en la segunda. Y es que, según la empresa de Elon Musk, el segundo vuelo logró muchos hitos en todas las etapas de la misión, desde el encendido de los propulsores hasta la desintegración del cohete. En el tercer vuelo de prueba, el equipo de la misión pretendía cumplir varios objetivos que nunca antes se habían intentado. Estos objetivos incluían el ascenso exitoso básico, pero crucial, de Starship a la órbita, abrir y cerrar la puerta de carga útil, una demostración de transferencia de propulsor durante la fase costera de la etapa superior, el primer reinicio de un motor Raptor mientras está en el espacio y una reentrada controlada. Curiosamente, para este tercer vuelo, SpaceX cambió la trayectoria del reingreso de la Starship. El aterrizaje iba a ser en el Océano Índico en lugar del Pacífico. Ahora que sabemos qué pasó en los anteriores vuelos de la Starship y qué pretendía SpaceX en este tercer vuelo, pues vamos a ver lo que ha pasado. Más de 3 millones de personas han seguido en directo el tercer lanzamiento de prueba de la Starship de SpaceX. Y la expectación no era para menos, porque este tercer lanzamiento prometía mucho y la NASA estaba especialmente pendiente porque, de haber sido una misión fallida, Artemis 3, que está prevista para 2026, podría haberse pospuesto bastante más. Pero SpaceX ha hecho los deberes y nos ha acercado un poco más a la Luna. Y es que la compañía de Elon Musk ha superado con creces al segundo vuelo de prueba. Esta vez tenían una serie de retos que cumplir y los han cumplido en casi su totalidad. La Starship ha conseguido despegar sin ningún problema encendiendo los 33 motores Raptor a la vez. Se ha elevado hasta llegar al temido Max Q y ha conseguido hacer una separación en caliente de una manera perfecta. Mientras el Super Heavy hacía su descenso, la Starship comenzaba su misión de manera independiente, consiguiendo varios hitos. Uno de los retos más importantes que tenía que lograr SpaceX era llegar a órbita, y así ha sido, pero la NASA le indicó que tenían que completar una prueba de traspaso de propelentes en órbita y SpaceX ha cumplido con este hito. Además, la Starship, aparte de llevar astronautas a la Luna, también tendrá que poner en órbita misiones de Starlink. Y para ello, SpaceX ha comprobado también con éxito que su compuerta para desplegar satélites en órbita también funciona. Un pero, pues que SpaceX no ha podido aterrizar con éxito ni la Starship ni el Super Heavy. Pero estamos convencidos de que en el cuarto vuelo esto será uno de los objetivos principales. ¿Qué os ha parecido este tercer vuelo? ¿Lo consideráis un fracaso o un éxito? Vale la pena señalar que el programa Artemis de la NASA depende de la Starship, y es que la NASA ha otorgado a SpaceX contratos con un valor de más de 4.000 millones de dólares para enviar astronautas a la Luna. Hace unos meses la NASA revelaba cambios en el calendario de Artemis, y la misión de Artemis 3, en la que se usaría la Starship, está programada para 2026. Así que un fallo en esta tercera prueba de vuelo de la Starship podría suponer otro cambio en el cronograma de las misiones Artemis.
Así que ya sabéis, dejadme vuestros comentarios más abajo para saber vuestra opinión sobre lo que ha pasado en este tercer vuelo de prueba de la Starship. Y ojo, porque Elon Musk ya ha dicho que pretende hacer 4 vuelos más este año. ¿Será capaz SpaceX? Un saludo, amantes del espacio.